Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al curso de Factores Humanos en Aviación. Y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre un tema que realmente es muy complejo, que es el procesamiento humano de la información. Vamos a saber cómo esto es la base para lo que posteriormente conocemos como ADM, toma de decisiones aeronáuticas o toma de decisiones en general. Va a ser un módulo un poco denso, un poco extenso, por eso les pido que vamos trabajando punto a punto de la manera más descriptiva posible y pausada para que esto nos sirva como base para comprender finalmente cómo nosotros tomamos una acción o una decisión dentro de la cabina de mando o en una operación aérea. Los contenidos principales o los objetivos que vamos a buscar alcanzar son primero describir el procesamiento de la información, de qué se trata este modelo complejo y cuáles son sus partes estructurales centrales y cuáles son las categorías del procesamiento de la información. Tercer lugar, comprender la importancia de la percepción, que va a ser nuestro punto de partida para entender todo este proceso. Luego, diferenciar de manera amplia cuál es la memoria a corto plazo y cuál es la memoria a largo plazo y cómo se relacionan dentro de este proceso. Finalmente, entender su relación con la conciencia situacional y la seguridad. Vamos a tomar como partida a la psicología cognitiva. Podemos decir que esta es una rama de la psicología que se centra en cómo el individuo procesa la información, cómo el individuo piensa y cuáles son los elementos que le llevan a realizar las construcciones mentales que tiene. De manera muy sucinta les explico que la psicología cognitiva aparece luego de la psicología conductista o conductual, que se refería a el comportamiento. Esto no quiere decir que ambas estén opuestas, simplemente que es un siguiente paso donde se comprende que el ser humano ya no solamente es un animal que opera por instintos, sino también que piensa, que es racional y que su comportamiento tiene mucho que ver con esta forma en la que nosotros pensamos. Entonces, partiendo de esta rama, obtenemos el concepto de procesamiento humano de la información. Aquí lo que se hace es ver al individuo como un procesador que va a condensar toda esa información, del mismo modo que una computadora, por ejemplo, toma la data y sigue un programa que produce un resultado. Compara la mente humana con una computadora, sugiriendo que nosotros también somos procesadores y que es posible y deseable estudiar estos procesos mentales que recaen sobre, ojo, los estímulos y las respuestas que nosotros terminamos dando. Esta teoría surge hacia los años 60 y procede como una explicación psicológica del aprendizaje. Es, de alguna manera lo podemos decir, de corte científico y cognitivo. ¿Por qué? Porque al utilizar esta paradoja del ordenador dentro del procesamiento de la información y hacer una analogía con el ser humano, adquiere esta influencia de la informática y las teorías de la comunicación. Sin embargo, esto del procesamiento de la información no es solamente una teoría, digámoslo así. Es una síntesis que asume este nombre genérico al que nosotros le damos procesamiento humano de la información. Es importante afirmar que también tiene un concepto antropológico, o sea, toma como punto de partida al hombre y dice que este es un procesador de la información cuya actividad fundamental es recibir la información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Fíjense aquí, hablamos de yo obtengo algo, luego de obtenerlo lo transformo y luego termino actuando sobre ella. Todo ser humano es un activo procesador de la experiencia. Nosotros cuando hablamos de experiencia hablamos de todo lo que recibe la persona, ya sea historia,
estímulos, lo que él tenga que lo convierta en sí mismo. Y todo esto es mediante un complejo sistema en que la información es recibida, luego es transformada, luego acumulada, recuperada y utilizada. Todo esto lo vamos a ver más adelante mediante los distintos tipos de memoria y cómo estos terminan trabajando dentro de este procesamiento. Frente a esto, nosotros podemos inferir que el sujeto no necesariamente va a interactuar con el medio real, porque la interacción es con la representación que cada uno hace de sí mismo. Nosotros mismos vamos construyendo y vamos codificando todo lo que recibimos del entorno. Por tanto, asegura que todo el aprendizaje que tengamos no solamente va a depender de la información que nos brinden, sino también de los procesos internos de cada uno de nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que va a depender de cómo nosotros asumamos y procesemos la información o lo que vamos a aprender. De aquí es donde nosotros vamos a partir poniendo énfasis en todo lo interno, sin olvidar también la mediación que vamos a tener con lo externo o con lo que yo les decía, este modelo conductista del ser humano, de cómo el ser humano se comporta. Las instancias internas son más estructurales porque se refieren al proceso de incorporación de toda la información desde condiciones ambientales. Cuando se refiere a condiciones ambientales, estamos refiriéndonos a todo aquello que tenemos en nuestro entorno, en nuestro contexto. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los 3 elementos estructurales que tiene este modelo de procesamiento humano de la información. En primer lugar, tenemos un registro sensitivo, que de alguna manera lo que va a hacer es permitir que nosotros recibamos tanto la información de nuestro contexto, de todos los sonidos y elementos que podamos percibir alrededor de nuestros sentidos, y por otra parte la información interna, que no solamente se va a referir de qué es lo que nosotros estamos pensando, sino también cuál es el estado interno psicofisiológico que tenemos. En segundo lugar, tenemos la memoria a corto plazo, que de alguna manera son almacenamientos de información pequeños de una cantidad de data que vamos a utilizar en un momento determinado y que después va a eliminarse la memoria. En tercer lugar, la memoria a largo plazo, que ya lo que hace es utilizar esa información, almacenarla y guardarla y mantenerla durante más tiempo para poder recuperarla posteriormente. Entonces, a partir de estos 3 elementos estructurales, vamos a hablar también de las categorías del procesamiento de la información, que son 4. En primer lugar, la atención, que va a ir de la mano con el registro sensitivo, si ustedes lo ven, que recibe, selecciona y asimila los estímulos. El registro sensitivo lo que va a hacer es abrir esta puerta y la atención va a seleccionar qué es lo que le importa, qué es lo relevante. Luego, la codificación, que lo que va a hacer de alguna manera es simbolizar esos estímulos según estructuras mentales propias. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que yo recibo, ¿cómo lo voy a construir de manera de poder yo entenderlo y que para mí signifique algo? Después tenemos el almacenamiento, que retiene de forma organizada los símbolos codificados, y por último la recuperación, que lo que nos va a permitir es utilizar posteriormente la información que derive ya sea de la memoria a corto plazo o a largo plazo. Igual no se preocupen porque todos estos elementos los vamos a describir ampliamente para que se entienda. Pero antes de avanzar a uno por uno, quiero volver a recordar que todo este enfoque lo que hace es apoyarse en el funcionamiento, por ejemplo, de una computadora y de su data como modelo para entender el aprendizaje humano. No solamente como proceso, sino finalmente cómo y por qué yo aprendo. La mente humana adquiere información y realiza operaciones con esta para finalmente, a través de la codificación,
cambiar su forma y contenido. La termina almacenando y situando y posteriormente generando una respuesta. Así este procesamiento lo que hace es comprender la recopilación y la representación de la información o la codificación. Y por último, hace uso de toda esta información cuando la necesita o la recupera. Los distintos teóricos del procesamiento de la información abordan, el problema del aprendizaje por medio de ¿qué? Del estudio de la memoria. Entonces, todo este constructo de procesamiento va a sentarse sobre todos estos elementos para poder dar cuenta de no solamente cómo pensamos, sino cómo actuamos y cómo aprendemos. Entonces vamos a trabajar con el primer elemento estructural. Partimos entonces de lo que es el registro sensorial. Decimos que todos los estímulos que hay en el ambiente permanentemente van a estar bombardeando los receptores que tenemos. Estos receptores son componentes de los sistemas sensoriales, ya sean visual, auditivo, gustativo, olfativo o táctil. Y todo, vamos a marcarlo, este sistema de receptores es nuestro registro sensorial. Eso que nos permite poder recibir la estimulación del ambiente. Los patrones de actividad neuronal que se producen cuando los estímulos inciden en los receptores duran muy poco. ¿Qué quiero decir? Que nuestro cerebro, cuando recibe esta estimulación, esta actividad del receptor dura 1 o 2 segundos. Sin embargo, durante esos momentos nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar la información para luego procesarla. Ahora, a modo de ejercicio o como algo aparte, yo les comento que hay actividades que nosotros podemos llevar a cabo para experimentar esta breve retención de información sensorial y sería muy lindo que puedan hacer el ejercicio. Por ejemplo, traten de darse unos golpecitos con los dedos en el brazo y fíjense automáticamente cuáles son sus sensaciones. Yo, por ejemplo, acabo de sentir que tengo la mano muy fría y lo siento en mi brazo y también siento en mis dedos el calor de mi brazo. Entonces, deje de golpearse y note que las sensaciones que sintió al principio desaparecen. Al principio usted lo que va a hacer es retener la sensación real del golpeteo, pero después solo la va a recordar, ya no la va a sentir. También puede mover un lápiz o su dedo hacia adelante y hacia atrás, frente a los ojos, mientras mantiene la vista fija hacia el frente. Y va a poder ver que hay una imagen muy difusa que va a acompañar al objeto. En cada caso de esto, ya sea el golpecito o el lápiz, la entrada sensorial permanece brevemente después que el estímulo ha cesado. Entonces, se puede sentir un pequeño rastro, pero por un segundo o dos, esos datos de nuestros sentidos están intactos, ¿no? Yo apenas me saqué los dedos, seguí sintiendo unos segundos la temperatura de mi mano y en mi mano la temperatura de mi brazo. Entonces, de alguna manera parece que la información sensorial es mantenida por el registro sensorial en una forma que evoca la sensación del estímulo sensorial, pero solamente la evoca. Las sensaciones visuales son brevemente, por ejemplo, codificadas como imágenes y las auditivas como patrones de sonido en nuestro registro sensorial. Es probable que los otros sentidos tengan sus propios códigos. Entonces, gracias a que el registro sensorial retiene todo, aunque de manera muy breve, podemos darle un sentido y organizarlo. Y esta organización es lo que nos importa porque es necesaria, porque hay mucha más información disponible en nuestro registro sensorial que puede entrar al siguiente sistema, que es la memoria a corto plazo. En lugar de percibir todo
y ponernos atención a ciertos aspectos del contenido total del registro sensorial, lo que nosotros hacemos es buscar patrones. Y los procesamientos de la información se asientan en esto gracias a la percepción y la atención, que van a ser críticos en este nivel. A continuación les dejo un par de imágenes para que ustedes también puedan ver cómo tanto el registro sensorial como la percepción van a permitirnos leer e identificar elementos también muy de acuerdo a la información que nosotros ya tenemos almacenada. Bueno, los dejo con estos dos ejercicios a ver qué es lo que pudieron observar. Van a ver que el primer gráfico está más relacionado también con parte de nuestra historia y parte de nuestra cultura literaria, y este segundo es un ejercicio más orientado a la percepción. Entonces, vamos a avanzar. Hablemos entonces de la memoria a corto plazo. Dijimos que una vez que nosotros tenemos la información en el registro sensorial, esta lo que va a hacer es transformarse en patrones de imágenes o sonidos o cualquier otro tipo de código sensorial. Y lo que va a hacer es entrar al sistema de la memoria a corto plazo. Y la permanencia ahí, igual que en el registro sensorial, es breve, pero es cerca de 20 segundos. En el registro sensorial estuvimos hablando de 1 segundo o 2. Y la información puede retenerse más tiempo si se hace algo con ella, ¿sí? Para evitar el olvido, la mayoría de las personas ensayan mentalmente la información hasta que ya no se necesita. Mientras nosotros nos concentremos y repitamos esta información, la memoria a corto plazo va a estar disponible, pero solamente ahí. De hecho, podemos mantenerla indefinidamente a través del ensayo, pero tenemos que estar en ensayo permanente. Por tanto, este tipo de ensayo es un proceso de control que va a afectar el flujo de la información mediante el sistema de procesamiento de la información. Ahora, la memoria a corto plazo está limitada no solo por este factor de tiempo, sino también podemos retener la información que no es repetida, pero a través del número de sucesos que nosotros vamos a poder retener al mismo tiempo. Por ejemplo, en condiciones experimentales, donde estamos probando, parece ser que solo se pueden retener de 5 a 9 elementos nuevos que acabo de recibir en la memoria a corto plazo en determinado momento. Y esta limitación posiblemente sea factible hasta cierto grado en la vida cotidiana. Por ejemplo, es muy común ensayar un número telefónico después de verlo hasta que llegamos al teléfono, lo marcamos y hacemos la llamada. Sin embargo, si tenemos que nosotros hablarle a dos amigos, a estos dos amigos se les ocurriría finalmente mantenerlos en la mente a los dos números, y seguramente no. La experiencia nos dice que ya 2 números telefónicos, cuando hablamos de 14 dígitos, no pueden ser almacenados en forma simultánea. De cualquier forma, el tiempo que requeriría para hacer la primera llamada probablemente tendría como resultado que se perdiese el segundo número en la memoria a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en el caso que nosotros podamos, a diferencia de lo que nos dice la teoría, recordar 14 dígitos en la memoria a corto plazo, estos primeros 7 más el paso del tiempo para recordarnos van a hacer que nosotros de una forma u otra terminemos olvidando el otro. Ahora, recuerde, guárdenlo en su memoria a corto plazo, de que nosotros estamos hablando de información nueva. En este punto debe hacerse una distinción muy importante, porque en la vida cotidiana efectivamente nosotros podemos retener más de 5 a 9 unidades de información en la memoria a corto plazo. Pero, por ejemplo,
Nosotros no tenemos que ensayar conocimientos nuevos. Nosotros obtenemos y mantenemos estas cositas mientras realizamos la tarea. Sin embargo, debido a las limitaciones neurológicas de la memoria a corto plazo, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos en otro país y tuviéramos que usar un sistema telefónico con el que no estamos familiarizados, probablemente olvidaríamos el número. Porque en ese momento nosotros no solamente hablaríamos del número y del tiempo hasta marcarlo, sino también, por ejemplo, cómo usamos el sistema telefónico, ¿sí? Entonces, esto es a manera de ejercicio, pero la memoria a corto plazo en ocasiones también podemos conocerla como memoria funcional. Esto se los digo porque en algunos momentos pueden verlo diferente, ya que se parece que retiene la información en la que nosotros pensamos en un determinado momento. ¿Por qué es funcional? Porque si queremos usar cierta información, debe estar en la memoria a corto plazo. La capacidad limitada de este tipo de memoria puede ser rebasada en cierta forma por medio de un proceso de control llamado agrupamiento. Debido a que el número de unidades de información, cuántas y no el tamaño, es el problema que tiene la memoria a corto plazo, los pedacitos o segmentos individuales pueden combinarse de manera que adquieran significado para que la capacidad no se exceda y pueda retenerse con mayor información. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros también vamos a buscar formas en las que podemos agrupar o asociar esto pequeñito que acabamos de recibir para no olvidarlo tan rápido. Por ejemplo, asociarlo con algo que me pasó o con alguna palabra clave o, por ejemplo, el número de teléfono con tal restaurante o con tal número de placa. Nosotros buscamos cuál es la metodología que para nosotros va a ser más sencilla. Entonces, nosotros nos hemos referido hasta ahora a la memoria a corto plazo como si fuera una capacidad fija en cada persona. Sin embargo, también cada individuo va a diferir en este sentido. Nosotros, no todos, vamos a tener la misma capacidad. Si bien hablamos de algo estudiado que puede oscilar hasta, digamos, 9 elementos para poder agruparlos, sí hay variedades en cuanto a la capacidad de cada individuo. Si bien es un elemento un poco complejo, quiero simplemente que entendamos esto, que nosotros lo que vamos a hacer al fin y al cabo es poner en este pequeño cajón lo que recibimos del registro sensorial. Y podemos elegir a través de la repetición o del agrupamiento intentar mantenerlo el mayor tiempo posible. ¿Alguien ha visto un bote? ¡Por favor! ¡Un bote blanco! ¡Tienen a mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Ayúdame, ¡A un lado! por favor! ¡Ay, uy! Perdone, es que no lo vi. Señor, ¿está bien? Se fue. Ya. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dari, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Hacia... allá, se fue hacia allá. ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho! No hay problema. Oye, espera. Aléjate, ¿sí? Déjame nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Ah? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí. Uy, qué miedote. ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, ¿quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... allá, se fue hacia allá. Sígueme. Espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo.
Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Alguien ha visto un bote? ¡Por favor! ¡Un bote blanco! ¡Tiene mi ¡Oye, hijo! cuidado! ¡Mi hijo! ¡Ayúdame, ¡A un lado! por favor! Ay, uy, perdone. Es que no lo vi. Señor, ¿está bien? Se fue, se Ya, fue. ya. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dari, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Hacia... allá. Se fue hacia allá. Sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho! No hay problema. ¡Oye! ¡Espera! Aléjate, ¿sí? Déjame nadar. ¿El océano no es bastante grande? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí. Uy, qué miedote. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, ¿quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote y pasó por aquí hace un instante hacia... allá, se fue hacia allá. Sígueme. Espera. ¿Qué te sucede? Ya habías dicho hacia dónde se dirigía. ¿Así? Ay, no. Si es una broma de esas, no es simpática y sé de simpatía. Soy un pez payaso. No sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. Falta de memoria de corto plazo. No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tiene? Bueno, después de este pequeño video, vamos a avanzar hacia lo que es la memoria a largo plazo. De manera muy reducida, lo que podemos hacer es definirla como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un largo periodo de tiempo. Los recuerdos que nosotros almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Este tipo de memoria resulta un elemento clave para realizar nuestras tareas cotidianas sin errores y de manera autónoma. Este tipo de memoria hace referencia a la capacidad mental que tenemos cada uno de nosotros para almacenar hechos, conocimientos, destrezas y recuperar más tarde todos esos recuerdos. Es una capacidad muy amplia y compleja que implica una gran cantidad de estructuras cerebrales. Por esto mismo, es muy sensible al daño cerebral. Si ustedes han visto, la mayor parte de las personas que tienen una lesión cerebral compleja, lo primero que ataca es la memoria a largo plazo, lo comúnmente conocido como amnesia. Afortunadamente, la práctica y el entrenamiento cognitivo van a mejorar siempre esta función tan importante, ¿sí? Lo que me importa es poder mostrarles esta pequeña tabla que es un punto comparativo entre ambos. Existen varias diferencias entre la memoria a corto plazo y a largo plazo. La información entra rápidamente en la memoria a corto plazo y para desplazar la información a la memoria a largo plazo se necesita tiempo. Y en tanto que la capacidad de memoria a corto plazo es limitada, la capacidad de la información que se ha almacenado firmemente, firmemente en la memoria a largo plazo, parece permanecer ahí de manera permanente. Teóricamente nosotros deberíamos ser capaces de recordar tanto todo lo que nosotros queramos por el tiempo que queramos. Pero por supuesto el problema es encontrar la información en la memoria a largo plazo
cuando se necesita. Y nuestro acceso a la memoria a corto plazo es inmediato. Una forma de definir la información en esta memoria a corto plazo es en lo que nosotros estamos pensando ahí. Sin embargo, la memoria de largo plazo requiere ya más tiempo y esfuerzo. Entonces, si nosotros volvemos al punto inicial para comprenderlo un poquito mejor y nos vamos hacia, digamos, la analogía de la computadora que tuvimos en un principio, la información en la memoria a corto plazo es como lo que nosotros ponemos en un espacio de trabajo en la computadora, con lo que nosotros trabajamos ahí. Si deseamos guardarlo o salvarlo, tenemos que hacer algo para almacenarlo permanentemente. Si se quiere trabajar con la información que hemos guardado, tenemos que recuperarla de donde nosotros la hayamos llevado o colocado. Hablemos entonces del recuerdo y del olvido. Todos sabemos que hay cosas que nos vamos a acordar y otras que no. Y consideramos que es algo normal, que es parte de nuestra vida, tanto mental como psicológica. Pero mediante el marco que tenemos en el modelo de procesamiento de la información, a mí me importa que nosotros analicemos algunas de las razones del cómo y por qué nosotros nos olvidamos. Partiendo de por qué se olvida, por qué olvidamos tanto teniendo en cuenta esta capacidad casi ilimitada a la que se hace referencia este sistema en cuanto a la cantidad de información que podemos almacenar. Partiendo del olvido y la memoria a corto plazo, se cree que se pierde por dos razones básicas. Primero, la interferencia, que es un factor más o menos directo. El recordar cosas nuevas va a interferir con el recuerdo de cosas viejas en la memoria a corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros estamos, por ejemplo, tratando de memorizar una dirección y alguien viene y nos pide que recordemos otra cosa en el mismo rango de tiempo, naturalmente esta información nueva que nos están brindando va a interferir con el ejercicio de intentar recordar lo viejo. En determinado momento esta capacidad limitada que tiene la memoria a corto plazo simplemente, digamos, se satura, se llena y la información anterior o la información vieja se pierde. Ahora también otra razón por la cual nosotros olvidamos a partir de la memoria a corto plazo es por la acción del tiempo, porque cuanto más tiempo intentamos retenerla, más débil se va volviendo y finalmente desaparece. Como ya lo expusimos anteriormente, el olvido puede ser útil para algunas cosas, porque sin el olvido nosotros podríamos sobrecargar la capacidad de la memoria a corto plazo y cesaría el aprendizaje. Ahora, por otro lado, con respecto al olvido y a la memoria a largo plazo, dijimos que en la memoria a corto plazo, cuando nosotros perdemos la información, se desvanece, la perdimos, no está, desapareció. Ningún esfuerzo que podamos hacer vamos a lograr recuperarla. Ahora, en la memoria a largo plazo parecería ser que todo lo que tenemos almacenado nunca se pierde y siempre puede ser recuperado si se dan las condiciones apropiadas. Por ejemplo, hay un importante psicólogo conocido, también psiquiatra, neurólogo, que fue Freud, que sugirió que algunas veces nosotros olvidamos de manera intencional o reprimimos cierta información o experiencia que no queremos recordar, pero esto es a modo de paréntesis, no es relevante para nosotros. Sin embargo, esto no va a explicar por qué algunas experiencias que nosotros, por ejemplo, tenemos de un incidente, de un accidente, algo traumático que nos ha marcado profesionalmente, no las podemos olvidar y las mantenemos tanto tiempo en nuestra mente. Pero, saliéndonos de esta rama psicológica, la idea de que la interferencia también provoca olvido en la memoria a largo plazo, tanto como en la de corto plazo, puede estar apoyado por evidencias que se obtienen de diversas investigaciones. Las memorias más recientes que nosotros tengamos van a interferir u oscurecer memorias antiguas, porque confunden ambas.
cuando nosotros hacemos asociaciones verbales, por ejemplo, nuevas, hacen difícil que una persona recuerde información vieja. Y en ese sentido, cuando hablamos ya sea de memoria a corto o largo plazo, hablamos de lo nuevo, interfiriendo en lo viejo, hablamos de un término que se llama interferencia retroactiva. No me importa que sepan el término, sí que siempre esto nuevo puede interferir sobre lo viejo. Si las asociaciones de memorias viejas hacen difícil recordar la información nueva, la interferencia se llama proactiva, cuando es al revés. Entonces, en resumen, la explicación del olvido por interferencia no contradice la noción de que realmente nunca olvidamos lo que se ha almacenado en la memoria a largo plazo. La interferencia no ocurre necesariamente aquí. Probablemente lo que se da es cuando la información se recupera y regresa a la memoria de corto plazo. Entonces ahí hablamos, más que de interferencia, hablamos del proceso de recuperación. Hablemos finalmente de este componente que es la conciencia situacional. ¿Por qué es importantísimo? Ustedes ya lo conocen, lo han visto 1.000.000 de veces, pero a mí lo que me interesa es que entendamos que esta conciencia situacional es un proceso que al fin del día es resultado del procesamiento humano de la información y todos los elementos que se encuentran dentro. En grandes rasgos nosotros lo que hacemos es definirla como la percepción correcta y continua, o sea, que sea la correcta y todo el tiempo de las variables que están en juego, ya sea del vuelo o del piloto mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solamente voy a estar consciente como pensábamos antes, que teníamos esta teoría un poco antigua, que conciencia situacional se refería al estado de la aeronave y el horizonte y cómo yo percibo si estoy boca arriba, boca abajo. No. Ahora hablamos de un concepto nuevo donde agregamos al piloto en sí, de forma interna, psicológica, fisiológica y espacial, y variables del vuelo también como pueden ser amenazas que se generen, que se produzcan, que aparezcan. Incluye más que solamente estar alerta a varios estímulos. Requiere un nivel de entendimiento y comprensión de todo eso que está pasando para poder proyectarlo. En nuestro gráfico anterior, para no olvidarnos, primero yo voy a percibir los elementos de mi situación actual, después la comprensión y después los elementos en conjunto. Esta percepción siempre va a alimentar al sujeto de información que le va a servir para conocer el entorno a través de los sentidos, es decir, el desarrollo de un conocimiento nuevo a partir de sucesos externos. Ahora, después la comprensión va a ser un proceso cognoscitivo y se va a referir al entendimiento de las cosas, de esto que ocurre, para otorgarles un significado mediante la adquisición de ideas. La proyección del estado futuro lo que va a hacer es establecer una relación entre lo que yo percibo y comprendo para elaborar ese plan, como les dije anteriormente, y ayuda al conocimiento previo para que pueda solventar posibles conflictos. Entonces, como consideraciones finales, la ejecución de este constante ciclo conocido como, en inglés es awareness, o vamos a decir toma de conciencia, colabora en gran medida con la detección de patrones sociales, conductuales, operativos, empresariales, y genera que el sujeto esté en un estado continuo de alerta, que es lo que a nosotros nos importa, mejorando las posibilidades de reaccionar favorablemente ante una crisis, un incidente. Y la conciencia situacional va a ir todavía más allá del comportamiento aprendido y va a pedirnos que nosotros nos adaptemos a diferentes entornos con el fin de evitar este comportamiento automatizado, porque nosotros tenemos que entender que el contexto siempre va a ser diferente, nunca va a ser el mismo, porque las personas no van a estar en el mismo estado, porque la aeronave no siempre va a estar en el mismo estado, porque nuestro compañero no va a estar en el mismo estado. Este comportamiento automatizado que nosotros desarrollamos y que hace que nuestro nivel de toma de conciencia o de conciencia situacional o de awareness disminuye es extremadamente dañino. Y nosotros lo que debemos hacer es luchar en contra del mismo. Entonces, como consideración final,
Debemos saber que este procesamiento de la información es un proceso activo, nunca pasivo, porque va a depender de la estimulación, de mí mismo, de mis procesos mentales. La percepción, como lo vimos en los gráficos, siempre nos puede generar trucos, ya sea a través de la vista, del tacto, del oído. No siempre es la realidad, por eso tenemos que tomar otros elementos del entorno. La memoria a corto plazo debe ser entrenada para lograr almacenarlo en la de largo plazo y tener una mayor facilidad o estrategias de recuperación. Y finalmente, la conciencia situacional, como lo vimos hasta ahora, requiere no solamente saber dónde estamos parados, sino un nivel de entendimiento y comprensión de ese estado personal, de mi vuelo y de todos los estímulos para poder hacer una proyección y tomar la decisión más adecuada en la situación que la requiere. Muchísimas gracias.